Buen día niños, bienvenidos a otra clase de matemáticas. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Las páginas de trabajo son las siguientes: números 59 y 60 del libro de contenido y números 70 y 72 del libro de actividades. Empezamos definiendo qué es el mínimo común múltiplo. También lo podemos resumir como MCM. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el menor de los múltiplos comunes, diferente de cero. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el MCM o el mínimo común múltiplo del siguiente conjunto de números: el 12, el 10 y el 8. Vamos a utilizar la descomposición en factores primos. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos de forma horizontal los números 12, 10 y 8. Trazamos una línea de forma vertical. Ahora tenemos que descomponer en factores primos. Recordemos que en la clase pasada solamente estábamos descomponiendo un número. En este caso vamos a descomponer tres números simultáneamente. Es decir, aquí escribimos el 2, que es lo mismo que sacar la mitad. Si a 8 le voy a sacar la mitad, quiere decir que a 10 también debo sacarle la mitad. Y a 12 también debo sacarle la mitad. Entonces hacemos el ejemplo. Voy a sacar la mitad de los tres números. La mitad de 12 es 6, la mitad de 10 es 5, la mitad de 8 es 4. A estos tres números voy a sacarles también la mitad. Recordemos que sacar la mitad es dividir entre 2. ¿Y por qué siempre comenzamos entre 2? Porque es el menor de los números primos. Entonces la mitad de 6 es 3. 5 no tiene mitad, es decir, 5 no lo puedo dividir entre 2. Quiere decir que escribo debajo el mismo número. No hago nada con él, simplemente lo bajo. Seguimos con el 4. ¿El 4 tiene mitad? Sí. La mitad de 4 es 2. Continuamos sacándole la mitad a los tres números. Mitad de 3. 3 no tiene mitad. Quiere decir que tengo que bajar el número. 5 tampoco tiene mitad. Quiere decir que tengo que bajar el mismo 5. 2 tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Cuando llegamos a 1, decimos que terminamos. Recuerde, igual que en el video anterior. Sin embargo, aquí me queda el 3 y el 5. Estos números también tengo que bajarlos hasta llegar a 1. Continuamos con el 3. Como el 3 ya sabemos que no tiene mitad, seguimos al siguiente número primo, es decir, 3. Vamos a sacarle tercera. ¿3 tiene tercera? Sí, es 1. Recuerden, cuando decimos tercera, quiere decir estamos dividiendo ¿entre qué? Entre 3. Tercera de 3 es 1. 5 no tiene tercera. Quiere decir que lo bajo. 1, no hago nada con él porque ya finalicé. Continuamos. Aquí ya me quedó un 1, pero todavía tengo el 5. 5 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene cuarta, pero sí tiene quinta, es decir, 5 lo puedo dividir entre 5. ¿Cuál es el resultado? 1. Y vean que ya terminé. Finalicé con 1, 1 y 1. Quiere decir que todos los números los he descompuesto en factores primos. Ahora, ¿cómo hallo el MCM o el mínimo común múltiplo? Tengo que multiplicar cada uno de estos números. Es decir, 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Aquí está escrito 2 por 2 por 2 por 3 por 5. El resultado es 120. Decimos que el mínimo común múltiplo de estos números
de 12, de 10 y de 8 es 120. 120 es el mínimo común múltiplo. Seguimos ahora con el máximo común divisor, o abreviado MCD. El máximo común divisor de un conjunto de números es el mayor de los divisores comunes. Muy importante esta parte, divisores comunes. Observemos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el MCD de 24, 18 y 36. Vamos a utilizar la descomposición en factores primos. Es muy similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior, pero tenemos que considerar un paso adicional. Primero escribimos los números de forma horizontal, trazamos una línea de forma vertical y comenzamos a descomponer. Aquí viene la parte que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar siempre con el menor de los números primos, en este caso el 2. Sacamos la mitad de 24, es 12, la mitad de 18 es 9 y la mitad de 36 es 18. Entonces vemos que el 2 sí lo podemos escribir. Y ahora explico esta parte de sí lo podemos escribir. Seguimos con el siguiente reglón. 12, 9 y 18. Recuerden que siempre tenemos que empezar con el menor de los números primos, es decir, 2. Observemos que 12 tiene mitad y 18 tiene mitad, pero el 9 no tiene mitad. Justamente por eso no escribimos aquí el 2. Y esta parte es en lo que se diferencia del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior lo hacíamos, no hay ningún problema, pero aquí en el MCD no podemos hacerlo igual. Tengo que escribir aquí, un factor común o un divisor común. Entonces vemos que aquí 12 es divisible entre 2 y 18 es divisible entre 2, pero el 9 no es divisible entre 2. Entonces el 2 no es un divisor común entre esos tres números. Ahora miremos el número 3. 12 es divisible entre 3, 9 es divisible entre 3 y 18 es divisible entre 3. Entonces vean que los tres números están siendo o se pueden dividir entre 3. Tienen un divisor común. Entonces la tercera de 12 es 4, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 18 es 6. Quiere decir que aquí puedo escribir el número 3. Seguimos con el último reglón, 4, 3 y 6. Y aquí sucede lo mismo que acabo de explicar. 4 tiene mitad, 6 tiene mitad, pero 3 no tiene mitad. Quiere decir que el número 2 no es un divisor común de esos tres números. ¿Qué sucede con el 3? 4 no tiene tercera, 3 sí tiene tercera y 6 sí tiene tercera. Pero por el simple hecho de que 4 no tiene tercera, quiere decir que el 3 no es un divisor común entre estos tres números. Por lo tanto, aquí no puedo escribir nuevamente el 2 o nuevamente el 3. Lo mismo ocurre con 4, con 5, con 6. Quiere decir que hasta aquí finalizó nuestro ejercicio. Simplemente escribí el 2 y el 3. Ahora, tengo que multiplicar estos dos números. 2 por 3 son 6. Quiere decir que el MCD o el máximo común divisor de 24, 18, 36 es 6. ¿Qué significa esto? Que el número 6 es el más grande de los divisores comunes entre estos tres números. Es decir, 24 es divisible entre 6, 18
es divisible entre 6 y 36 es divisible entre 6. Bueno, y con esta explicación hemos finalizado la clase del día de hoy y se propone la siguiente actividad. Como pueden observar, tenemos punto 1, punto 2, punto 1 y punto 2. Estos puntos corresponden a las páginas números 70 y 72 respectivamente. Solamente vamos a resolver esos dos puntos. Los estudiantes que deseen realizar los puntos adicionales 3, 4 pueden realizarlo. Esto significa que tienen una mayor comprensión del tema.